Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy. Una de las conversaciones que tenemos a menudo con las personas es si usted es cristiano. Y la gente dice, sí, yo soy católico, soy evangélico, pero no soy practicante. Una cosa es decir que somos y otra cosa es demostrar que somos. No basta con ser cristianos nominales. Tenemos que ser cristianos practicantes. ¿Qué es usted? ¿Un cristiano nominal o un cristiano practicante? Nosotros tenemos que demostrar con hechos cuando somos lo que decimos que somos. Un médico cirujano que no hace cirugías no tiene sentido. Un maestro que no enseña tampoco tiene sentido. Un policía de tránsito que no le pone multas a nadie no le ayuda a la municipalidad ni a la gente. Así que usted tiene que ser practicante de lo que dice que es. Si es vendedor, vende. Si es consultor, pues da consultas. Nosotros tenemos que aprender que la teoría debe ser respaldada con la práctica. Por eso es que decimos nosotros que del dicho al hecho hay mucho trecho. Obras son amores y no buenas razones. Tenemos nosotros que llevar a la práctica lo que creemos. Hay un dicho famoso, dicen, ay, el pastor predica pero no practica, o el cura predica pero no practica. Jesús dijo de los fariseos en su tiempo, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Porque a veces podemos decir una cosa y hacer otra. Y nosotros tenemos que aprender a hacer lo que decimos. Eso es integridad. Integridad es poner en armonía nuestros pensamientos con nuestras acciones, nuestros dichos con nuestros hechos. Por eso en la epístola que estamos nosotros estudiando, escrita por Santiago, el hermano de Jesús, que escribió el libro con el mismo nombre, a las 12 tribus que estaban dispersas por causa de la persecución en el imperio romano. Judíos cristianos que por su fe tuvieron que salir en una diáspora de fe a todo el imperio romano. Y Santiago, como su pastor a la distancia, les escribió. Acuérdense que no existía internet, no existían los correos como hoy los conocemos, y tenían que hacerlo de manera manuscrita. Y esa carta se leía en una iglesia a toda la concurrencia para que aprendieran. Así que abra su Biblia en Santiago capítulo 2 y leamos lo que dice en el versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Algunos judíos cristianos decían tengo fe, pero sus vidas no eran un reflejo de su fe. Santiago les pregunta si la fe sin obras realmente puede salvarles. En otras palabras, ¿sirve para algo esa fe que no tiene obras? Hay muchos hoy en día que se llaman cristianos, pero si analizamos su estilo de vida, podríamos decir en base a su actuar que son verdaderos cristianos. Hay algunos que no son verdaderos cristianos. En el versículo 15, Santiago nos dice, supongamos que un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse y carecen de alimento diario. Y uno de ustedes les dice que les vaya bien, abríguense
y coman hasta saciarse, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué servirá eso? Eso ocurre todos los días. Siempre hay alguien que no tiene para comer, o no tiene para vestirse, o lo han despedido y no ha conseguido empleo, o no siguió los consejos que le dio el pastor Jorge López sobre guardar, sobre ahorrar, sobre no endeudarse, sobre no pagar el pago mínimo, la cuota mínima en su tarjeta de crédito, sino pagar la totalidad. En fin, llega un momento en que usted se queda sin nada. Y entonces usted acude a un hermano de confianza, a un familiar de confianza, a un amigo de confianza, para contarle que necesita apoyo. Y usted llega con un hermano de la frater muy espiritual. Y cuando le cuenta su caso genuino por supuesto, porque hay quienes que son vividores y se les ha muerto la mamá 89 veces y siempre andan pidiendo para el entierro de su madre o de su abuela. Y lo peor es que se la vuelven a contar a uno. Yo me he encontrado con gente que me viene a contar su misma historia en 20 años varias veces. Y les he tenido que decir, mire usted, mejor venga cuando se le muera otro, porque ese ya se le murió hace rato. Pero en fin, no basta con que oremos para que el Señor les provea si podemos nosotros ayudar. Y eso ocurre mucho en nuestras células, que ahí se conocen las gentes y saben cuando alguien tiene una necesidad genuina, verdadera, y se le extiende la mano. Ahora Pablo les escribe esto a sus, Santiago le escribe esto a los hermanos judíos cristianos, porque han salido de la tierra de Israel y se encuentran en el extranjero. Y en el extranjero había mucha presencia de griegos. Y para los griegos estoicos, por ejemplo, la idea era aniquilar los sentimientos y las emociones, porque buscaban los estoicos la calma y la serenidad. Y ninguna emoción y ningún sentimiento les afectaba. Y por eso cuando veían a alguien sufrir, no se conmovían. Para ellos no era importante dar una limosna, dar una ayuda. Para los judíos sí era importante, porque los judíos basaban toda su conducta en base a la ley suprema, aquel mandamiento que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y gracias a Dios que nosotros como cristianos hemos recibido esa enseñanza de Jesús: amar al prójimo como a nosotros mismos. La Biblia nos da ejemplos hermosos. En Lucas 10, 25 al 37 está la parábola, y en Mateo 25, 31 al 40 se encuentra una de esas parábolas importantes, la parábola del buen samaritano. ¿Qué pasó con el buen samaritano? Él iba caminando de Jerusalén hacia abajo, y en el camino se encontró con un hombre que habían asaltado los ladrones. ¿A cuántos los han asaltado alguna vez? ¿Sí? Por no dar ofrenda aquí han dado en el autobús, ¿verdad? Entonces a este lo asaltaron, y cuando pasaron un levita a la par del ladrón, dice que pasó de largo. Pasó un sacerdote, lo vio tirado, pasó de largo. Y pasó un extranjero, un samaritano. Este samaritano lo recogió, lo puso en su mula, se lo llevó a la pensión, le dijo al encargado de la pensión: mire, aquí le dejo a este hombre que está herido, lo asaltaron. Aquí le dejo este dinero para cubrir los gastos. Y si hay algo más que hacer, cuando yo regrese, cuadramos las cuentas. La pregunta de Jesús fue: ¿quién de estos tres fue el prójimo? ¿El levita, el sacerdote o el samaritano? El samaritano. Así que usted puede ser un pastor,
Usted puede ser un líder de célula. Usted puede ser un maestro en la zona de campeones. Usted puede ser un personaje dentro de la iglesia. Pero si a la hora de ayudar al prójimo usted lo que hace es pasarse por un lado, está cayendo en la misma condición de estos religiosos, levitas, sacerdotes. Por eso es importante que nosotros nos demos cuenta de la magnitud que representa el darle la mano a nuestro necesitado. Y nuestro prójimo no necesariamente está ya en la China, en la India. Nuestro prójimo está a la par nuestra. Mire el que está al lado suyo, ese es su prójimo. Es el prójimo más próximo. De ahí viene prójimo. A veces el que más necesita de su ayuda es su esposo, su esposa, su hijo, su nuera, su suegra, su tía, su amigo. Por eso es necesario que nosotros pongamos en práctica los mandamientos de amar a Dios y al prójimo como a nosotros mismos. El día de hoy, en uno de los principales periódicos, y seguramente casi todos los periódicos del mundo, se está conmemorando el primer centenario de Madre Teresa de Calcuta. Una señora de corta estatura, pero de gran corazón, que dedicó su vida a ayudar a los leprosos de Calcuta y a los enfermos de Calcuta. Y ella manifestó su fe a través de sus obras. Curiosamente murió con una semana de diferencia con la princesa Diana. ¿Cuántos oyeron hablar de la princesa Diana? Todos estuvimos atentos al día de su muerte porque era muy princesa, pero tenía su enamorado, ¿verdad? Y con el enamorado salieron ahí en el carro y se estrellaron porque le iban persiguiendo los paparazzis. Por eso usted, si lo persiguen los paparazzis, vaya tranquilo, te fue a matar. Pero hay un común denominador en estas dos mujeres, aunque una era de la realeza y otra era una monjita humilde y sencilla, es que ambas se destacaron por sus buenas obras. A Diana se le recuerda no tanto porque fue bella, porque fue princesa, sino porque logró convencer a las naciones de quitar las minas explosivas en los distintos países del mundo. Porque cada vez que caminaba por allí un campesino o un niño explotaba y les quitaba un pie, una pierna, moría. E hizo muchas otras buenas obras. Y pues no digamos la Madre Teresa de Calcuta, haciendo muchas buenas obras de amor. Santiago 2:17 dice claramente, así también la fe por sí sola no tiene obras. Si no tiene obras, está muerta. Porque el supongamos del Santiago 2:15 dice, supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestir si carecen de alimento diario, y uno de ustedes les dice que les vaya bien, abríguense y coman hasta saciarse, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué servirá eso? Así también, la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. ¿Qué puede hacer un cadáver? ¿Sirve para algo? Un día de esto, la persona que usted ama tanto y que tiene a la par, será un cadáver. Pero créame, alguien ha dicho que las visitas y los cadáveres después de 2 o 3 días huelen feo. Entonces, por mucho que uno quiera a la persona, una vez que se vuelve cadáver, ya no mucho la va a querer uno. Nomás expira, llama uno a la funeraria para que se hagan el favor de llevarla, de prepararla para enterrarla. Y por mucho que amamos a nuestro hijo, hay que enterrarlo. Por mucho que amamos a nuestro cónyuge, hay que enterrarlo. Un cadáver no sirve de nada. Usted va con un cadáver y le pide un favor, ¿qué va a hacer el cadáver?
Nada, nada. Así que aprovéchenos ahora que estamos vivos. No solo para pedirnos favores, para hacernos favores. Si usted quiere decirle a alguien que lo ama, hágalo ahora. Lo que nomás se muere y le manda la coronota, el gran arreglo de flores. Ya muerto, usted no disfruta nada. Así que piense que la fe también se convierte en un cadáver. ¿De qué sirve un cristiano con fe cadavérica? De nada, porque no tiene disposición para ayudar. No es una fe genuina. Santiago 2, 18 y 19 sigue diciendo: sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. Sí, los demonios creen que hay un solo Dios, pero siguen siendo demonios. ¿Y usted cree en Dios? Sí, cree en Dios, pero sigue siendo demonio. Entonces, ¿cuál es el cambio? Si creemos en Dios, tiene que haber un cambio. Tiene que haber una evidencia. Tiene que haber un impacto en nuestra vida. Por eso es que leímos ya que Santiago dice: no sean oidores de la palabra de Dios únicamente, sino sean también ¿qué? Hacedores. Ahí está el detalle. El detalle no está en oír atentamente, sino en ser hacedores. Recuerdo la historia de aquel que fue a una venta de mascotas y le dijo: mire, usted, quiero comprar un loro que hable. Bueno, le dijeron, pero en vez de darle el loro, le dieron un búho. Y después de tratar de enseñarle un montón de veces y no aprender, le dice a un amigo: fíjate que me compré un loro para enseñarle a hablar, pero no dice nada. De veras, pero sí tiene una cualidad. Le dice: ¿cuál es? Vieras que pone mucha atención. Aquí como que habemos muchos cristianos búhos, los ojotes así, poniendo atención. Pero ¿de qué sirve poner atención a lo que nos dicen si no lo ponemos en práctica? Maridos, amen a sus mujeres, dice la Escritura. Pero ¿cuándo fue la última vez que usted amó a su mujer? Ámela como a sí mismo. ¿Cuándo fue la última vez que usted perdonó una ofensa? Perdone la ofensa. Así que Santiago dice: sí, tú crees y no tienes obras, pues te pareces a los demonios. Los demonios también creen, pero no tienen obras. No se ve el cambio en ellos. No se ve el resultado en ellos. Porque la fe que no tiene obras es muerta. Santiago entonces ya habló de la fe muerta, la fe que no tiene obras. Y habla también de esta fe que tienen los demonios, pero que no se nota el cambio. Pero también nos habla Santiago de que la fe sin obras es estéril. Ahí en el versículo 20 nos dice que la fe sin obras es estéril. Es decir, no produce frutos, como aquella higuera que Jesús encontró un día y tenía antojo de comer higos. Se acercó a la higuera y no tenía ningún higo. Y el Señor dijo: mañana estará esta higuera seca, muerta. ¿Por qué? Porque es estéril, porque no da fruto. Y el Señor espera que nosotros demos fruto. El Señor espera que nosotros seamos, como dice Santiago en el versículo 21 del capítulo 2. ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? ¿Ya lo ves? Su fe y sus obras actuaban conjuntamente, y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Así se cumplió la Escritura que dice: le creyó Abraham a Dios, y esto se le tomó en cuenta como justicia, y fue llamado amigo de Dios. Como pueden ver, a una persona se le declara justa
por las obras y no solo por la fe. ¿Cuál es la idea aquí? Que Abraham obedeció a Dios, que estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo. Claro que Dios no permitió que lo sacrificara, solo estaba probando su lealtad y obediencia a su voluntad. No solo esto, creyó a la promesa que de él saldría una gran nación y que tendría un hijo, y por eso fue justificado. Abraham creyó al Señor y el Señor lo reconoció a él como justo. Ahora aquí hay una tensión entre lo que es la salvación por la fe y la salvación por las obras. La salvación por gracia y la salvación por las obras. Y nosotros tenemos que llegar a entender cuál es esa diferencia. Fíjense ustedes que Juan el Bautista, cuando vino a predicar y a preparar el camino para el Señor, Juan el Bautista, dice la Biblia allí en Mateo 3:8, que predicaba a los hombres que produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Este fue el mensaje de Juan el Bautista, que los hombres y mujeres produzcamos frutos dignos de arrepentimiento. En otras palabras, un naranjo debe dar ¿qué? Naranjas. Una higuera debe dar ¿qué? Higos. Y un cristiano debe dar ¿qué? Cristianos y fruto de cristiano. Un cristiano no puede dar fruto de mundano, tiene que dar fruto de cristiano. En otras palabras, usted como cristiano ya no puede seguir siendo mal hablado aunque venga de esa capa. Usted no puede seguir siendo mal hablado, no debe seguir siendo mal hablado. Usted como un cristiano no debe contar chistes de aquellos chistes verdes que le decimos nosotros, obscenos. Los frutos de su vida tienen que ser frutos de cristiano. Vaya, usted como cristiana ya no puede vestirse igual que como se vestía de pagana, pues. Sí, yo sé que se dice que el que enseña no vende, pero a veces usted enseña hasta el alma con esa ropa que se pone. Tiene que ser fruto de cristiano. No podemos ser nosotros cristianos y comportarnos como paganos. Bueno, Juan el Bautista, antes de que Jesús entrara en su ministerio y preparaba Juan el camino para Jesús, su mensaje decía: produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Si usted de veras se arrepiente, se tiene que ver el fruto. Si usted se arrepiente de estafar a la gente, ¿qué es lo que tiene que verse? Una persona honrada, pues, que tiene que decir la verdad. Esta semana me decía: mire usted qué bonito ese carro, ¿por qué no me lo venden? Mira, ese carro está bueno, pero está viejo y es gastón. Pero no todos los vendedores, pero algunos vendedores de carros siempre le venden a usted un carro que está nítido, económico. Hasta los carros nuevos le dicen que gastan 70 kilómetros por galón. Y cuando usted lo compra, apenas llega a 40. ¿Por qué? Porque no hay realmente honestidad. Le prueban los carros en unas pistas en las que no hay semáforos, no hay tráfico. Y ahí va sin nadie que lo estorbe. Así lo prueban, así sí. Pero usted salga aquí al bulevar de Próceres o vaya allá a carretera El Salvador y ese carro no le va a hacer 70 por galón. Mentira. El primer carro que yo tuve, ¿se acuerdan ustedes del primer carro que tuvieron ustedes? Mire, el primer carro que yo tuve lo compré en el predio de autos usados de esta empresa que vendía los Opel. Y ahí compré ese carrito en 500 quetzales. Tenía 10 años de edad el carro, ¿no? Estaba viejito, pero no para tanto. Pero ese carro, tuve para comprarlo, pero como que se me olvidó tener para mantenerlo. Y un día viniendo allá del Progreso, Guastatoya, se fundió el motor.
Y lo peor es que traía a mi pobre mamá que me había ido a visitar. Y allá nos quedamos en la entrada a Sanarate, en una gasolinera. Se acercaron ahí los de la gasolinera y su carro fundió usted. Pues lo tuve que dejar allí, irme en camioneta para la ciudad capital, otro día conseguir otro vehículo, irlo a remolcar, llevarlo al taller, lo mira el mecánico y me pregunta, mire, este carro hay que mandarle a arreglar el cigüeñal y hacerle un montón de cosas, pero ¿lo va a reparar para guardárselo usted o lo va a vender? ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, es que si lo va a vender, solo le hacemos aquí un chapucito y lo vende. Pero si se lo va a quedar, hay que hacerle un trabajo bien hecho. Mire, usted, le dije, yo lo quiero vender, pero reparémoslo como que fuera para mí. Lo llevo allá por la terminal a una rectificadora de cigüeñales. Llevo ahí el cigüeñal y me dicen lo mismo. Mire usted, ¿lo va a vender o se lo va a quedar? ¿Por qué le digo? Porque si lo va a vender le hacemos un trabajito aquí más barato, pero si se lo va a quedar hay que hacerle un trabajo bien hecho y ese le cuesta más. Ahora, ¿qué debe hacer un cristiano? Dar frutos de arrepentimiento. Usted no haga a los demás lo que usted no quiere que le hagan a usted. Venda un carro bien reparado. Pues el encargado de ese predio de autos usados es hoy un pastor muy conocido de las iglesias Monte Bazán, Guillermo Galindo. Él fue el que me vendió el carro y a mí se me fundió, no sé si porque ya me lo vendió otro que no lo arregló bien, en fin, pero la cosa es que cuando yo llegué con él a decirle, mire usted, aquí le traigo otra vez este carro para que lo venda. Ya le reparé esto, le reparé aquello, le reparé lo otro, está nítido. Y me dice, mire, se vendió. Usted lo compró en 500, se lo vendí en 600. Pasaron como 5 o 6 años y un día me dice, mire usted, aquel cliente que compró su carro está feliz porque no le ha dado problemas. Ni modo, le dije, si yo sí lo reparé bien. Pero el que es cristiano ya no puede seguir estafando, no puede seguir engañando, no puede seguir mintiendo. ¿Y por qué no viniste al seminario? Ay, que estaba enfermo. Mentira. Ese día pasaba una película que le llamó la atención en HBO. Había un partido de fútbol que le interesaba. Tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento. El cristiano tiene que conducirse como cristiano. Mire lo que dice Jesús en Mateo 5:16. Hagan brillar su luz delante de todos. ¿Y qué quiere decir todos? Quiere decir todos sus compañeros en la universidad. Quiere decir todos sus compañeros en el trabajo. Quiere decir todos sus familiares en la casa. Quiere decir todos los hermanos en la iglesia. Quiere decir todos los vecinos en el barrio. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Sí, antes los vecinos veían que usted llegaba a su casa midiendo la calle y al rato oían que gritaba a su mujer porque usted le daba palo o ella le daba palo a usted por llegar en estado de ebriedad y no llevar para los gastos de la casa. Y los vecinos veían todo eso y sabían que usted era un buen trabajador pero bolo, o un buen trabajador pero violento. Usted maltrataba al primer vecino que se pusiera enfrente por cualquier cosa. Pues ahora que usted es cristiano, tiene que hacer que vean todos los frutos que obliguen a la gente a alabar a Dios. Y que la gente pueda decir, gracias a Dios, que este vecino es cristiano. Y no nos maltrata, no nos molesta, no nos pone el carro en la entrada de nuestra casa, no hace parrandas hasta altas horas de la noche, no anda a altas velocidades con peligro de que mate a nuestros hijos en el camino, etcétera, etcétera. Jesús dijo, hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes
y alaben al Padre que está en el cielo. Pablo viene y continúa esa línea de pensamiento. Y Pablo dice en Romanos 2:6 que Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. ¿Cómo nos va a pagar Dios a cada uno? Según lo que merezcan nuestras obras. ¿Qué clase de obras hemos hecho? Si nosotros hemos hecho obras destructivas, pues ese pago recibiremos. Si hemos hecho obras constructivas, pues ese pago recibiremos. Si hemos hecho malas obras, ese pago recibiremos. Pero Dios sí le va a pagar a cada uno y va a recompensar a cada uno según sus obras. Por eso les enseñamos que el que da al pobre, a Dios empresta. Toda buena obra que hacemos nosotros, Dios se encarga de pagarla. Pero la posición paulina sumariamente expresada es esta. Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. Y la fe es la que nos lleva a la salvación. Pero el hecho es que nadie puede ser salvo mediante las obras. En otras palabras, usted puede hacer muchas buenas obras, dar todo su dinero a los pobres, dar todo su tiempo a los necesitados, pero si no pone su fe en Cristo, no será salvo. Las obras no producen salvación, pero la salvación sí produce las obras. Usted no es salvo porque hace buenas obras. Usted hace buenas obras porque es salvo. Me están agarrando la onda, hermanos. Es importante que entendamos esta realidad bíblica y práctica para la vida. Así que el hecho es que nadie puede ser salvo mediante las obras, pero tampoco nadie puede ser salvo sin producir obras. No somos salvos por las obras, somos salvos para hacer obras. Lo que Santiago no puede tolerar es la profesión de fe sin la práctica. La profesión de fe sin la práctica. Usted dice, ¿cree en Dios? ¿Dónde está esa demostración de que cree en Dios? Si usted cree en Dios, ¿cómo lo respalda? ¿Cómo lo demuestra? ¿Cuál es la evidencia de su fe? ¿Cuáles son los frutos de su conducta? ¿Cuál es el fruto en su espíritu? ¿Cuál es el carácter que respalda la fe que usted tiene? Lo que Santiago no puede tolerar es la profesión de fe sin la práctica. En una vida bien proporcionada, y note bien porque necesitamos balancear bien nuestras vidas. En una vida bien proporcionada, bien equilibrada, tiene que haber pensamiento y acción. Pensamiento y acción. Tiene que haber en ella oración y esfuerzo. Hay un dicho muy popular que dice, a Dios rogando y con el mazo dando. En otras palabras, tenemos que orar y pedir al Señor que nos provea, pedir al Señor que nos prospere, pero a la par de orar tenemos que trabajar. Dígale a su vecino, ore y esfuércese. No como aquel que venía a la reunión de oración y se ponía a la par de un hermano de muchos recursos y se ponía a orar. Y decía, Padre, yo te pido que al primero que yo le hable me preste $1,000, Señor. Y el otro, más vivo todavía, le dice, Padre, tú sabes que todo lo tengo invertido en este momento. Nosotros tenemos que aprender a orar y a accionar. ¿De qué le sirve a un estudiante orar y ayunar para que pueda ganar el examen si no asiste a la escuela, si no hace sus tareas y si no se esfuerza por aprender? Usted tiene que ir a la escuela, tiene que poner atención, tiene que hacer sus tareas, tiene que hacer todo lo que le conviene hacer como estudiante y luego orar. Decir, Señor, recuérdame aquello que yo estudié. Dame paz y tranquilidad en medio del examen para salir adelante.
Pero yo veo aquí gente que ha salido adelante en sus estudios cada semana. Hay gente que nos lo demuestra esta semana. Un muchacho de aquí de la congregación me impresionó su testimonio. Se llama Salvador Marroquín, creo yo. Y él se graduó de licenciado en Administración de Empresas de la Universidad Rafael Andívar esta semana. Y sacó con su medalla de cum laude. Y todos sus compañeros aquí en la fraternidad dicen, ¿cómo puede este muchacho graduarse si nunca falta aquí a la zona de campeones? Es un gran colaborador aquí, es un gran maestro aquí y además de eso está recibiendo unos cursos de especialidades juveniles y está metido en esto y está metido en aquello. Ah, mis hermanos, porque al que madruga Dios lo ayuda. Y el que trabaja no lleva sol, son los dichos de la calle, claro. Así le dijo la mamá a Pedrito, mira Pedrito, levántate, mijo. Ahí se levantó Juanito y se encontró un billete de $1 tiradoles. Y aquel solo le dijo, ay, más temprano se levantó el que lo perdió, le dijo. Ah, mis hermanos amados, Santiago está rechazando profesión de fe sin la práctica de la fe. Lo que está diciendo es la fe y las obras van juntas. Es como los dos pies. Se camina mejor cuando usted usa los dos pies. Con uno solo no es lo mismo, ni siquiera quiero intentarlo. Nosotros tenemos que darnos cuenta de la necesidad de tener pensamiento y acción. Tiene que haber en nuestra vida oración y esfuerzo. Y por supuesto Santiago nos da otro ejemplo ahí cuando habla de Rahab, la ramera, una mujer que no era del pueblo de Dios, que vivía en Jericó, la primera ciudad que conquistó Israel cuando entró a la tierra prometida. Y vean cómo Dios ama a las prostitutas. ¿Cuántos saben que Dios ama a las prostitutas? ¿Cuántos saben que entre las prostitutas hay mujeres que quieren amar a Dios también? Y que Dios transforma a todos. Dios ama a todos. Nosotros somos los que hacemos las diferencias. Esta es una mujer como la samaritana, ¿verdad? Que la pobre iba sola a sacar el agua porque las demás viejas no estaban en paz con ella. Y cuando Jesús llegó, se puso a platicar con ella y la mujer se convirtió a Cristo y Jesús le reveló su vida. Le dijo, 4 maridos has tenido, el que ahora tienes no es tu marido, le dijo. Y esta mujer se convirtió en la primera evangelista de Samaria. Entró al pueblo y trajo a todo el pueblo a los pies de Cristo. Así que llegaron 2 espías que envió Josué para reconocer la tierra que iban a conquistar y entraron a Jericó y le hablaron a Rahab, que era una prostituta. Ese era su negocio, pues. ¿Qué hubiera pensado usted de mí si yo entro a la casa de Rahab? Cliente frecuente el pastor, ¿va? Bueno, pero ahí entraron estos 2 enviados de Josué. Entraron a la casa de Rahab y le dijeron, mira, nosotros vamos a venir aquí, necesitamos que nos ayudes con esto y que nos expliques y en fin. Y le dice Rahab, bueno, está bien. Y en eso estaban cuando tocaron la puerta. Ahí lo puede leer en Josué capítulo 2. Y ahí tocaron la puerta y era buscando a esos espías que habían entrado a Jericó. Y Rahab ya los había escondido y los había tapado con un montón de lino que ella estaba preparando. Y les dice Rahab, sí, por aquí estuvieron, pero ya se fueron para tal dirección. Y ahí les puede decir, miren ustedes, los andan buscando. Pero yo ya los escondí para que no los capturen. Váyanse por tal lugar. Quédense ahí 3 días para que no los capturen. Pero eso sí, ¿qué señal tengo de que cuando ustedes vengan a conquistar Jericó van a respetar mi integridad física y la de mi familia? Porque es negociante la señora, ¿verdad?
busa, caperuza, como las hermanas de la Frater. No dejan pasar oportunidad. Ahí estaba y le dice, mire, aquí mi familia necesita salvación. ¿Cómo puedo hacer? Le dijo, te vamos a dejar este lazo rojo, lo vas a amarrar de la ventana de tu casa. La ventana de la casa de Rahab daba al muro. El muro de Jericó era tan ancho que habían casas ahí en el muro. Y ahí estaba la casa de Rahab. Y lo amarró Rahab. Y esta ramera no solo creyó, sino que actuó. Protegió a estos espías, los ayudó para salvarlos. Y cuando vino la destrucción de Jericó, perdonaron esa casa porque ahí estaba el lazo rojo. Eso es profético. Eso es profético. El diablo no puede entrar a hacerle daño a usted porque la sangre de Cristo está en usted. Ese lazo rojo, señal de salvación y de protección, está sobre usted. A usted que no lo asuste el diablo, que te voy a hacer pedazos. Aquí no me puedes hacer nada, diablo. Yo soy propiedad de Dios. Estoy sellado ahora no solo con el lazo rojo, sino con el sello del Espíritu Santo. No puede tocar la propiedad del Señor. Usted está guardado. Pero ella es un ejemplo también de cómo puso en práctica su fe. Y Dios le concedió a ella la salvación. Termino pues leyéndole Santiago 2:26. Pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Quiere usted tener una fe muerta o una fe viva? ¿Cómo debe ser nuestra fe entonces? Con obras, con hechos, con acciones, con fruto que respalde nuestra fe. Esperamos que logre poner en práctica este mensaje de edificación y bendición para su vida. Comuníquese con nosotros al PBX 502-2243-2243 o escríbanos a nuestro correo electrónico info@frater.org o visítenos en nuestra página de internet www.frater.org, Ciudad de Guatemala.